Pues muy bien, yo soy el Padre Carlos, soy párroco de la Iglesia de la Asunción y junto con mi querido amigo el Padre Rafael Chávez, el Padre Rafa, con quien tengo una amistad muy entrañable y desde hace muchos años. Yo lo conocí prácticamente desde que tenía 13 años. Vamos a hacer estas charlas de Cuaresma que esperemos que les sean de utilidad. Después de platicar arduamente con él, llegamos a la conclusión de que muchas veces la Pascua no es vista de forma tan importante y central como se tendría que ver en un ámbito eclesial. A veces en muchísimos ámbitos, ustedes lo ven sobre todo apoyado por la mercadotecnia, que la Navidad a veces parecería más importante y se le hace más festejo que lo que significa la Pascua. Y lo mismo sucede con el tema de la Cuaresma. Hemos traído arrastrando desde hace muchos siglos la idea de que la Cuaresma es una época, sí, de sobriedad, pero también donde muchas veces la Cuaresma se queda únicamente en un plano de eventos exteriores, que se inicia con el tema de la ceniza, después el tema de la abstinencia los viernes y evitar ciertas fiestas y ciertas situaciones. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que a veces se queda solamente en ese ámbito y se ha perdido a veces la dimensión de lo que significa la Cuaresma y por lo tanto la Pascua. Es por ello que hemos decidido hacer esta serie de videos que vamos a estar colocando cada semana. Este es el video de introducción donde quiero explayarme un poquito para que podamos entender cuál es el sentido de la Cuaresma y por ende de la Pascua. En primer lugar, en los evangelios sinópticos, sobre todo en Marcos, se nos hace referencia a la estadía de Jesús durante 40 días en el desierto, que en cierta manera es como un resumen de su vida. El primer domingo de Cuaresma del ciclo B, escuchábamos ese relato de Marcos, donde decía que Jesús había estado 40 días en el desierto y que allí había sido tentado por Satanás. Y en ese desierto había convivido con animales salvajes y los ángeles le servían. Obviamente, si ustedes se lo piensan bien, pues resultaría un desierto muy extraño, donde hay animales salvajes, donde los ángeles están allí conviviendo, donde parecería que no ocurre otra cosa más que la presencia de Satanás. Pero si uno lo analiza, es una manera de emular el mismo desierto que el pueblo de Israel también atravesó. Obviamente el pueblo de Israel había estado 40 años por el desierto preparándose para vivir su Pascua definitiva. Y la Pascua definitiva no nada más fue el momento en el que ellos salieron de Egipto, sino la Pascua definitiva era cuando ellos iban a entrar a la tierra que emana leche y miel. Esta metáfora que los hebreos no habían entendido bien, porque ellos imaginaban literalmente que iban a entrar a un país donde iban a haber ríos de leche y ríos de miel, pues en realidad era una manera metafórica de hablar del gran regalo que Dios les estaba dando, que era el regalo de la libertad. Así que esa era la manera de expresar la libertad que ahora ellos iban a poseer como un don y que no supieron aprovechar ni saber para qué servía. Si ustedes recuerdan nuestros relatos de la Pascua, sobre todo del libro del Éxodo, nos presentan precisamente esa idea de que el pueblo de Israel fue gratuita su liberación, pero Dios tenía un plan con ellos. El darles la ley de Moisés, los 10 mandamientos, pues no era nada más algo fortuito, no fue algo circunstancial. Era el pacto que estaba estableciendo con ellos para que ellos que habían vivido bajo la opresión y el yugo de la esclavitud, ahora con el don de la libertad, aprendieran a vivir de una manera distinta, aprendieran a ser promotores de lo que dicen los mandamientos, de la justicia y el derecho. Esa era parte de la vocación que les correspondía al pueblo de Israel vivir. Por eso Dios los deja 40 años en el desierto. Esos 40 años, les repito, es una cifra simbólica que habla de la preparación que tuvieron que tener para poder entrar a disfrutar del don de la libertad. Así que el Evangelio de Marcos retoma esta idea y con él los sinópticos
en que nos presentan a Jesús también 40 días en el desierto. Y es como una emulación de lo mismo. Allá eran 40 años, aquí son 40 días. Sería absurdo que nos dijeran que Jesús tuvo 40 años en el desierto. Y en estos 40 días, dice Jesús que fue tentado por Satanás. Pero si nosotros leemos el Evangelio, veremos que el Evangelio de Marcos, sobre todo, Jesús va a estar tentado a cada instante y momento por Satanás, que se presenta de distintas maneras. Se presenta a veces con la figura de Pedro, que le dice: Señor, tú no puedes morir ni perecer en manos de tus enemigos, o de sus mismos familiares que creían que se había vuelto loco. Por eso todo mundo va a estar tentando a Jesús acerca del poder, es decir, de que deforme la vocación a la que ha sido encomendado de parte de Dios, de entregar su vida por amor, para aprovecharlo para otros fines. Es más, va a ser muy constante el hecho de estarle diciendo siempre: si en verdad eres el Hijo de Dios, danos una muestra, danos una señal, aún en la cruz. Por eso, esa es la tentación que va a estar presente, y en el camino, en su ministerio, va a haber personas adversas a su mensaje, como son lo que figuran las bestias salvajes, y los ángeles que le servían. Por ejemplo, uno de ellos va a ser Juan el Bautista. La palabra ángel, recuerden que en el lenguaje de la Biblia, que es el griego, la palabra ángel se dice angelon, y angelon pues puede significar mensajero o ángel. No necesariamente se refiere al ser divino, celestial, con alas. Por eso Juan el Bautista prácticamente es un mensajero que va delante de él a pregonar que se acercaba. Así que, pues esto es más o menos el marco de referencia que va a tener la iglesia en un inicio para vivir la cuaresma. La cuaresma es una de las prácticas que se llevaron a cabo incluso desde la época de los apóstoles. ¿Y cuál era la razón más fundamental? Pues si nos metemos un poquito a analizar la historia de cómo se hicieron o cómo llegaron a la conclusión de la cuaresma, ustedes van a dar cuenta que antiguamente, sobre todo en los primeros 4 siglos, las personas que querían entrar a la iglesia, formar parte de la comunidad, no eran cualquier persona. No existía el bautismo de niños. Obviamente no existían esas ideas de que el niño, si no se bautizaba, se enfermaba, o de que si el niño no se bautizaba se iba al infierno, o de que no existía todavía toda esa situación. Eso va a ser muy posterior de San Agustín en el siglo V. Pero todavía hasta el siglo IV estaba muy cuidado el proceso que se llamaba catecumenal, que era, hoy diríamos con palabras nuestras, el proceso de inducción o el curso introductorio para que las personas terminaran siendo cristianas. Y este proceso era un proceso largo y sinuoso para muchos, porque no solamente implicaba asistir a una plática prebautismal, para ellos significaba ir cambiando su escala de valores y su modo de vivir. Me explico. Cuando una persona decidía entrar a la vida cristiana y tocaba la puerta de la comunidad, inmediatamente se le evaluaba por qué quería ser cristiano, qué había sucedido en su vida para que él tomara la decisión. Y una vez que daba sus razones, si eran aprobadas, se le encomendaba a un padrino. Por eso el padrino era importantísimo. Algo como lo que sucede hoy en día en Alcohólicos Anónimos, cuando una persona quiere liberarse del alcoholismo, que le encomiendan a un padrino, que es una persona que ya atravesó el proceso, que ya vivió las crisis y las cosas buenas y malas del proceso, y decide ahora apoyar a otros. Eso es el papel del padrino. Qué curioso que ahora esté más claro el papel de un padrino en Alcohólicos Anónimos que en la misma iglesia. Así que las personas que decidían entrar le asignaban un padrino, y este padrino iba a ser su personal trainer, su coach, su entrenador personal, iba a ser su sombra. Lo iba a acompañar a cada instante y momento para ir viendo que esta persona
no se le dificultara el camino a convertirse en cristiano. Así que durante este lapso se le iban exponiendo el Evangelio no como una biografía de Jesús, sino como enseñanzas, catequesis, que tenían que resonar en su corazón. De ahí viene la palabra catequesis. Tenían que tener una resonancia en su corazón las enseñanzas de Jesús para que eso lo llevara a cambiar de actitudes y a cambiar de vida y a cambiar de valores. Les pongo un ejemplo. La persona asistía y le explicaban, vamos a pensar el tema del leproso. Y cuando escuchaba el tema del leproso, le decían, mira, el leproso es un marginado. Y en esa época, cercano a Jesús, pues obviamente sabían qué significaba un leproso, sabían que era una persona marginal, religiosa, que la religión había marginado y lo había aislado de todos. Y le decían, si tú ves, Jesús no tiene ningún empacho en ayudar a que esta persona se libere, en convertirse en un medio para que la persona se integre y en buscar todo para que se integre. Entonces ve y haz tú lo mismo. Entonces la persona que entraba a la comunidad iba y, ayudado por el padrino, buscaban a una persona marginal para traerla, para acompañarla, para que pudiera integrarse a la vida de común. No nada más era ir a darle una limosna, no era llevarle de repente un sándwich, no era llevarle un termo de café, era acompañarlo para sacarlo de la marginación. Tenía que convertirse él en instrumento de su liberación. Eso era lo importante. Entonces, el catecúmeno, el que quería entrar a la comunidad, vivía esto y entonces entendía que parte de su vocación cristiana significaba convertirse en instrumento de liberación para los otros. Y ya le quedaba ahí en su mente que una actitud que iba a tener hacia los demás era ser instrumento de liberación. Y cuando él pasaba esta prueba, el padrino delante de la comunidad daba fe y testimonio de él, decía, ya lo logró, ayudó aquí, no sé, a una persona en situación de calle, algún enfermo que aquí teníamos, él ha estado al pendiente y lo ha incorporado para que no viva marginado. Ya que tenía esto, le venía la siguiente catequesis. Le decían, ahora vamos a explicarte, no sé, el siguiente pasaje es ¿cómo se llama? La curación del paralítico. Y le explicaban qué simbolizaba el paralítico y qué implicaba para él, qué cambios implicaba y qué es lo que tenía que ir cambiando también. Así que una vez que sucedía esto, pues obviamente la persona iba empezando a vivir el Evangelio. El Evangelio, a diferencia de nuestro tiempo, no se quedaba como una utopía irrealizable muchas veces, ¿no? Decir, pues qué bien suena el Evangelio, pero mucha gente va a decir, pero no es para mí, o me cuesta mucho trabajo, o no saben, o lo peor aún, muchos siguen viéndolo como una historia bonita acerca de Jesús. Dicen, bueno, pues Jesús dice esto, me parece muy interesante, pero poco tiene que ver conmigo. Así que vean qué interesante era el proceso de vida catecumenal y cómo la persona lo iba incorporando en su día a día poco a poco. Así que, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Está claro? Perdón, es que se me seca la garganta de tanto hablar tan rápido. Ahora bien, ¿qué seguía? La persona, ¿qué pasaba cuando ya terminaba este proceso de ir haciendo suyo el Evangelio? Pues obviamente venía el gran día, el gran momento, que era admitirlo en la comunidad. Había llegado el momento de vivir el sacramento de iniciación cristiana. Así que ese día la persona era la Noche Santa, la Pascua, la vigilia pascual, y vivía con la comunidad de Lucernario, escuchaba todas las lecturas pascuales que hablaban de la liberación del pueblo, y después le tocaba ahora encarnar esa liberación. Entonces la persona, ese adulto que se había preparado durante 3-5 años, llegaba, había un foso en las catacumbas, y esta persona a la entrada del templo se desnudaba, entraba al foso donde ya lo esperaba el diácono, el foso de agua, y allí le hacía 3 renuncias. Renuncias a Satanás y a todas sus obras, y la persona decía, sí renuncio. Renuncias a todas sus
seducciones, al dinero, al amor al dinero, a la ambición de poder, al egoísmo, sí renuncio. Y así, hasta que 3, y después venían 3 preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. Y venía la primera inmersión. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? Sí, sí creo. Segunda inmersión. ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia? Sí creo. Tercera inmersión. De tal manera que por eso uno de los padres de la Iglesia, personajes ilustres de aquella época, nos decían, son 3 renuncias, son 3 inmersiones, son 3 confesiones de fe. A partir de allí, esa persona había cambiado sustancialmente. A partir de allí, esa persona ya no podía dar marcha atrás. Así que salía de este foso, la comunidad lo estaba esperando junto con su padrino, que le vestían un vestido nuevo, normalmente era de lino, y a partir de allí esa persona, que imagínense, eso derivó en el ropón hoy en día que las madrinas lo buscan de moda y que sea de una marca y de unos acabados y ¿cómo se llama? De filigrana, para que luzcan las fotos. Pero en esa época no era así. En esa época se vestía este niño, este adulto, con este vestido de lino para decirle, lo que tú eras quedó ahí atrás, no hay vuelta atrás. A partir de ahora eres un hombre nuevo y por eso traes un vestido nuevo. Y esa túnica blanca, esa túnica de lino, era el símbolo de su nueva dignidad de cristiano. Entonces, esta persona había vivido simbólicamente, al entrar al agua y salir, el signo de muerte y de resurrección, que es lo que simboliza el bautismo. Entonces, a partir de allí, esta persona estaba capacitada para vivir de una manera distinta, para vivir ahora ya sin la idea del pecado presente en su vida, porque ante Dios solamente caben dos actitudes: o se le pone en el centro de la vida o sencillamente no lo está. A tenerlo en el centro de la vida se le llama vida de gracia. A ponerlo de adorno, de como un amuleto de la buena suerte, como lo que ustedes quieran, pues era marginar a Dios, y eso sería vivir en pecado, cuando Dios no ocupa el centro que le corresponde. Por eso la persona que se bautizaba, a partir de allí ya no podía pensarse que esa persona pecara. A partir de ahí se decía, esta persona ha sido llamada a vivir como hijo de Dios, y a partir de ahora ha sido reconocido como él. Entonces, imagínense ustedes que en los inicios del cristianismo, el sacramento de la penitencia, la confesión, solamente estaba reservado una sola vez para antes de morir. Porque la persona decía, pues no, si ya vive con los criterios del Evangelio, es imposible que pueda haber pecado en su vida. Es imposible que pueda volver a hacer actos egoístas o actos que no tuviesen que ver con nada. Obviamente, ¿qué sucedía después? Pues que cada año, la Cuaresma, ese era lo interesante, era la oportunidad para que cada persona de la comunidad reviviera el proceso por el cual se había convertido en cristiano, pero ahora no, ya no de 3 ni de 5 años, sino un proceso pequeñito de 40 días, donde de manera concentrada iba a tocar los puntos fundamentales de la fe cada domingo para revivir su proceso de vida cristiana. Y obviamente era un tiempo, le llamaban de penitencia. De penitencia, ¿por qué? Porque cerraban prácticamente todo, se cerraban al mundo, se cerraban a cualquier influjo externo. Era una época en la que no se imaginaban ellos, por ejemplo, perturbar su vida interior por cualquier situación que los distrajera. Era como una especie de retiro personal de cada miembro de la comunidad. 40 días tengo para revisar concienzudamente mi vida y descubrir qué cosas o qué actitudes no han reflejado bien a Jesús, para ir todavía puliendo cada vez más este diamante que Dios me ha dado, que se llama vocación cristiana. Así que vean qué interesante era la Cuaresma. No solamente era un tiempo para dejar de comer carne, para ponerse la ceniza, para comer postres especiales como la capirotada. No, era una época en la que la persona revivía su proceso de adhesión a la iglesia.
Evidentemente nuestra época es una época muy distinta, porque nosotros ya con muchísimos siglos después, la manera en cómo nos ha llegado la vida cristiana, pues ya ha sido muy diversa. En primer lugar, es raro toparse hoy en día una persona que no fue bautizada de niño. Sí existe, por supuesto, pero la mayoría, la gran masa de la iglesia, pues ha sido de personas que fueron bautizadas de niños. Y muchas veces no, no interiorizaron, no experimentaron lo que significa ir desprendiéndose de muchas cosas para diventar en cristiano. Y es por eso que es muy complicado hoy en día muchas veces que las personas entiendan de qué se trata la vida cristiana. Por ello, ha habido muchos intentos por reevangelizar a los bautizados. Ha sido llamados de los papas, de los obispos, de muchísimos párrocos y sacerdotes preocupados porque se dan cuenta que sus parroquias no pueden seguir viviendo de religiosidad popular. No pueden seguir viviendo de una especie de superstición o de magia religiosa, sino lo que buscan es que verdaderamente el Evangelio reine en sus corazones. Hoy por hoy es lamentable que pues católicos somos todos. Yo siempre digo a modo de crítica muy fuerte que es feo que pensar que, por ejemplo, muchos de los narcotraficantes, por ejemplo, que luego vemos en las noticias, pues seguramente son personas bautizadas. Es muy feo pensar que secuestradores, asesinos, gente que ha implementado el terror en la sociedad, pues les aseguro que muchos de ellos han sido bautizados. Es más, la mayoría de la clase política de nuestro país estudió en escuelas religiosas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que no han vivido un proceso de encuentro con el Señor. Se les entregó la fe como si fuera una clase de biología. Se les bautizó porque como la verificación pues ya les tocaba y dijeron pues venga, te bautizo porque si no te nos vas a enfermar, ¿no? Y muchas veces los sacramentos se han convertido en trámites para ir palomeando la cartilla de vacunación espiritual, sin que verdaderamente eso toque el interior más profundo de la persona y, como les decía que sucedió con todos los primeros cristianos, eso transforme sus valores, su manera de vivir, su manera de pensar. Es por ello que sin esta base es muy fácil que la gente pues realmente viva un cristianismo auténtico. Por eso se dan tantas mezclas, por eso se han trasminado muchas maneras y formas de pensar y seguimos creyendo que pues a veces ser cristiano significa ajustarse a X o tal modelo de espiritualidad, cuando lo que tendríamos que hacer sería evocar y renovar este modelo que tenía la iglesia antigua. Pues bien, estas son parte de las motivaciones que nos ha llevado al padre Rafa y a mí, que los estaremos acompañando durante este tiempo de Cuaresma con estas charlas semanales, a ir hablando de la vida cristiana, porque queremos proponerles que esta Cuaresma la vivamos como un camino, pero como un camino en el que reflexionemos la Pascua como el don de la libertad. Por eso vamos a echar mano de varios textos que tienen que hablar con la Pascua. Algunos son salmos, evidentemente textos del Éxodo, donde cada uno de nosotros, con nuestro bagaje personal, les vamos a ir presentando, les vamos a ir desmoronando estos textos para que vayamos descubriendo la Pascua como el momento, como la oportunidad para cambiar. Antiguamente la Pascua, bueno, más bien la Pascua muchas veces no se sabe de dónde viene, es una palabra de origen desconocido, una palabra que no sabemos cuál es su origen real. En hebreo le llaman el Pesaj, pero a nosotros en castellano ya se nos dice Pascua, y significa pasar de un estado a otro.
A veces la traducen como el paso. Sí, no está mal. Pero más bien evoca pasar de un estado a otro. Y esto tiene que ver con que algunas veces se hacía en... Es una práctica que empezó hace muchísimos siglos. Estamos hablando de casi 20, 18 siglos antes de Cristo. O sea, hace más de 4000 años. Por grupos de familias que andaban seminómadas. Es decir, personas que no estaban establecidas en un lugar. Y que andaban caminando por el Medio Oriente con sus ovejas. Y entonces ellos celebraban el paso del invierno a la primavera. Y lo hacían de una manera peculiar. La primera luna llena, después del equinoccio de primavera, ellos tomaban un cordero, es decir, una oveja bebé, la desangraban, la sacrificaban, la degollaban, la ponían a colgar para que toda la sangre escurriera, esa sangre la guardaban en un cuenco, y esa noche de Pascua, esa noche de luna llena, ellos llevaban a cabo un ritual. Decían, si nosotros le ayudamos al Dios de la fecundidad, al Dios de la vida, obviamente todavía ni en Yahvé creían, imagínense ustedes, le llamaban a su Dios El. Si nosotros le ayudamos a ese Dios a que resurja de la tierra, porque lo han enterrado y por eso habían ido al invierno, por eso está todo frío y por eso no hay sol y por eso no hay hierba, y ellos necesitaban la hierba porque sin hierba no comen sus ovejas, y por eso eran seminómadas, porque andaban buscando lugares donde pudiesen encontrar hierba verde. Si nosotros si no tenemos la hierba, pues nuestros animales mueren, y si nuestros animales mueren, nosotros también. Así que no solamente morían por el hambre, sino morían porque de eso se vestían, era su alacena viviente prácticamente. Entonces decían ellos, tenemos que ayudarle a que ese Dios que está enterrado en lo profundo de la tierra resurja, el Dios El. Por eso ustedes recuerdan, el gran ídolo del pueblo de Israel era Baal o Beel, que Ba, la partícula Ba, significa hijo de Al o hijo de él. Por eso hasta hoy en árabe se dice Allah. Ese es el nombre de Dios. Todavía permanece, imagínense esa sonancia de Al, Allah, Él, el Dios Él. Es la manera de decir Dios. Entonces, por eso todos los nombres hebreos terminan en Él o inician con Él. Elías, Miguel, Rafael, todos los que tengan alguna partícula con Él, Uriel, todos hacen referencia a Dios. Entonces, bien, ¿qué pasaba? Decían, tenemos que ayudar a este Dios a que resurja de la tierra. Y la manera de hacerle resurgir con la tierra es con sangre. Entonces, esa sangre que habían recuperado del cuenco, en ese cuenco donde habían desangrado a la oveja, al cordero, hacían una aspersión por todo el campamento, con esa sangre echándola a la tierra, diciéndole que esta sangre es el símbolo de la alianza que estamos haciendo con el Dios Él para que resurja y haga ser verde nuestros campos. Y obviamente ese cordero, tenían cuidado de no romperle ningún hueso, ojo, porque eso, cuando los evangelistas nos narren la muerte de Jesús, van a decirle, y se cumplió lo que decía la Escritura, que no se le rompió ningún hueso, porque era una práctica antigua, era una cosa supersticiosa. Ellos decían, si tú al cordero que sacrificaste para el Dios Él, no le rompes ningún hueso, el Dios te lo va a pagar multiplicándote el rebaño. Y que para ellos era lo mejor que podía pasarles. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que ellos hacían esta aspersión, esa noche asaban la carne, se la comían con la familia, era un cordero por familia, y después lo único que hacían era, pues vamos a esperar a cenar, y a que el día siguiente descubramos que evidentemente hemos pasado del invierno a la primavera. Eso era en sus orígenes la Pascua. Pasan los siglos, pasan 5 o 6 siglos, y viene una crisis hambruna que obliga a todas esas familias a entrar, obviamente a los descendientes de esas familias, que seguían con esa práctica de ser seminómadas, a entrar al norte de Egipto, donde ya engarza con nosotros ese relato de los hebreos que entran
a la tierra de Egipto. Y allí las cosas van a cambiar, porque allí al paso del tiempo van a terminar siendo esclavos del faraón, que va a temer que ellos puedan superarlos en número y que después puedan tomar la tierra, y los va a someter y les va a hacer una cosa terrible que nunca habían hecho ellos, que era trabajar. Y una vez que trabajan, ellos claman al cielo pidiendo al Señor que los libere de todo eso, y van a venir las plagas y el deseo de Dios de que se liberen. Y si ustedes recuerdan, antes de la Pascua, va a venir un momento en el que Dios le va a mandar a Moisés que cambie ahora el sentido de la Pascua. Ya ahora no van a celebrar el cambio del invierno a la primavera, sino ahora van a cambiar, va a ser un cambio. Ya no va a ser el paso del invierno a la primavera, va a ser el paso de la esclavitud a la libertad. Por ello va a ser importantísimo que ellos celebren eso con el mismo rito que hacían cuando eran un pueblo seminómada. Entonces van a tomar el cordero, uno por familia, lo van a cenar por familia, pero ahora ya va a ser otra mentalidad. Ya no va a ser agradecerle al Dios Él, sino al Dios Yahvé, que es el Dios que los quiere libres. Por eso este gesto va a transformar la mentalidad del pueblo judío y va a modelar toda su personalidad. Porque van a ser un pueblo que para obtener su libertad no tuvieron que organizarse militarmente, no tuvieron que hacer nada en absoluto, más que ser un pueblo que se deja llevar por Dios. Dios hace todo. Ellos no movieron ni este dedo chiquito para poder ser libres. No tuvieron que organizar una guerra de independencia, no tuvieron que organizar una revolución, nada, una lucha armada, nada. Solo se dejan llevar. ¿Por qué? Porque Dios los quiere libres. Y esta es la misma actitud que vamos a ver en Jesús también. Jesús va a ser el siguiente que le va a dar una vuelta de tuerca a este evento de la Pascua. Para él ya la Pascua no va a ser nada más el paso de la esclavitud a la libertad, sino va a ser el paso de la muerte a la vida. Por eso la situación va a ser muy distinta a partir de aquí, y la manera en cómo lo va a celebrar el pueblo va a ser muy diverso. Por eso queremos el padre Rafa y yo irles sesión tras sesión ofreciéndoles textos que nos ayuden a comprender por qué Yahvé, por qué Dios es el Dios de la libertad y por qué la Pascua tiene que ser un camino de liberación. No nada más poniendo el acento, la Pascua es un abanico multiforme, multicolor, multifacético, que podemos aprovecharlo, pero un acento gigantesco que tiene puesto es para descubrir que es un camino hacia la libertad, para descubrir el gran don de la libertad que Dios nos ha llamado, porque toda fe bien llevada lo que tiene que hacernos es vivir en libertad gloriosa de los hijos de Dios, es como le llama Pablo. Y esta libertad no es nada más que hagamos lo que se nos pegue la gana, sino esta libertad tiene que estar orientada hacia la propuesta de Jesús. Por eso, si ustedes ven, Jesús sigue siendo el Dios de la libertad. Cada persona que se acerca a Él, Jesús los libera, y los va liberando porque Dios a todos nos quiere libres. Por eso vamos a acompañarnos, vamos a caminar juntos durante todos estos días, y poniendo en común, aprovechando que estamos semiencerrados, aprovechando que no podemos estar en una parroquia dando un retiro, pues lo vamos a hacer por estos medios digitales, a través de este canal de YouTube, donde podemos juntos ir llevando a cabo estas charlas, donde podemos ir compartiendo nuestro caminar y algunas ideas que nos surgen de estos textos. Así que, pues muchas gracias a todos por su atención, por escucharme durante estos minutos en esta breve introducción acerca de la Pascua. Esperamos contar con su audiencia. Si quieren ustedes estar al tanto de lo que va sucediendo, les pido que se suscriban al canal, le den me gusta y le den también a la campanita para que les avise cada vez que subamos un video. En principio lo estaremos subiendo los viernes para que ustedes puedan estar atentos a los videos,
y les puede servir como, les repito,